Mi nombre es Carmen Gil, yo soy artista multimedia y en este momento soy la directora del Departamento de Arte en la Universidad de los Andes. El Departamento de Arte de la Universidad de los Andes tiene dos carreras, una es la carrera de Historia del Arte y la otra es la carrera de Arte. En la carrera de arte tenemos tres grandes áreas, una es el área de artes plásticas, la otra es el área de medios electrónicos y artes del tiempo y la otra se llama el área de proyectos culturales, que es donde se habla de, digamos, de curaduría y proyectos, digamos, de impacto cultural. Las tres áreas son perfectamente navegables, hay mucha gente que trabaja aquí, dos énfasis, pueden hacer plásticas y medios, otros hacen, digamos, medios y curaduría y crítica, que es el área de proyectos. Y realmente es un programa muy interesante porque permite mucha movilidad y tiene mucha tradición en cuanto a lo que es, digamos, esa relación de pronto de múltiples miradas en el arte. Digamos que aquí los estudiantes tienen muchas posibilidades de trabajo cuando se gradúan. Tenemos ejemplos muy interesantes de gente muy exitosa con carreras activas en el campo del arte a nivel nacional e internacional. Tenemos también gente que trabaja en docencia, otra gente que se dedica a la gestión de espacios culturales independientes, otros que se dedican también a trabajo con el Estado. Entonces hay gente que trabaja en publicidad, gente que trabaja en cine, gente que crea sus propias productoras. Entonces digamos que es un campo muy interesante porque yo creo que la formación en artes no solamente le permite a uno formarse para ser artista, sino para entender otro tipo de sensibilidades y otras formas de ver el mundo. En arte actualmente tenemos unos 400 estudiantes estudiando, pues activos. Tenemos, normalmente se presentan cada semestre unos 100 y están entrando unos 40 o 30 y se gradúan entre 40 y 20 cada semestre aproximadamente. Entonces varía mucho, ¿no? Varía, no es una cifra que uno diga que es estable a lo largo de la carrera. En porcentajes, pues digamos que la mayoría de la gente es de Bogotá, pero cada vez tenemos más gente que está viniendo de afuera. Yo pensaría que un 15% viene de otras regiones. Digamos que a los estudiantes que se gradúan, yo pensaría que un 50% o más, 60, sigue vinculado a las artes de diferentes formas, ¿no? Desde esos campos que les decía, sean haciendo arte o gestión cultural o dictando clases, y los otros se dedican a trabajar en otras cosas como en producción, en audiovisual, en publicidad, etc. Muy pocos dejan el arte completamente, yo pensaría que no alcanza a ser ni siquiera el 1% el que se aleja completamente de esto. Muchos también se van a estudiar, tenemos mucha gente que está haciendo maestrías y doctorados afuera y que luego viene y pues nuevamente se integra a nuestra academia. Siento que en Latinoamérica hay una forma muy diferente de entender el arte, de entender la memoria, de entender el trabajo también. Digamos, cuando uno va a Europa, la gente no es tan especializada, no hace maestrías, a veces no terminan las carreras. Entonces yo creo que aquí como que de pronto ha sido como una historia también de que el colombiano antes no era visto, pues era un poco discriminado, ¿no? Entonces la gente aquí se dedicó mucho a estudiar, se dedicó a hacer carreras muy sólidas, a trabajar muy sólidamente, a enfrentar los compromisos de cierta forma, y yo creo que eso uno lo ve muchísimo cuando va a otros lugares. También yo siento que cada vez tenemos menos diferencias en cuanto a acceso a la tecnología, en cuanto a métodos de producción, en cuanto a capacidad de recibir información. Entonces yo creo que eso genera miradas muy críticas, muy sólidas y muy comprometidas también con los procesos artísticos, de creación, de escritura, en todas las artes, diría yo, en la música eso es impresionante también. Entonces creo que es bien interesante, pero sí, la relación con la memoria y con la historia y con el contexto es completamente diferente. Yo creo que el panorama de las artes en Colombia es muy grande, ha crecido mucho, artes, música, por ejemplo, todo lo que es escénicas también se está apoyando muchísimo, pero entonces ese trabajo en redes es importante. ¿Cuál es de pronto del otro lado de la moneda? Yo pensaría que el público tradicional requiere mucha educación porque sabemos que los medios en Colombia no apoyan las artes, finalmente el nicho de las artes cada vez crece más, pero es pequeño, ¿no? Lo que hacen los canales oficiales o los canales privados es completamente diferente a lo que son las artes. Educación y televisión cultural en este país no existen. Yo creo que ese es un campo muy grande en el que hay que empezar a trabajar también, interesantes, pero creo que hay que educar más al público en general, ¿no? Aquí la gente consume telenovelas y cuando uno dice soy artista le preguntan en qué telenovela sales. Eso sigue siendo así. Sí, claro, lo que preguntaron en los pueblos. Pero yo creo que es un trabajo de descentralizar la cultura también, digamos que en Bogotá se mueve mucho, en Medellín, en Cali empiezan a pasar cosas, en los Santanderes hay proyectos muy interesantes, en la costa a veces pasan cosas también, pero yo creo que es importante como darle mucha más fuerza a eso y empezar a pensar en proyectos regionales para
mover otro tipo de públicos, ¿no? Digamos que aquí también en este país hay una cultura en todas las artes de que al curador le pagan, al galerista le pagan, a todo el mundo le pagan y al artista no, igual que en la música, ¿no? Entonces yo pienso que eso está mal porque en una industria cultural, y si le vamos a poner ese nombre, industria cultural, todo el mundo debería tener un sueldo, todo el mundo debería tener las mismas posibilidades de acceso y no haber esas diferencias, ¿no? Entonces en general sí es importante pensar en que esto debe ser algo mucho más equitativo y pensar en que no hay que explotar a la gente y pagar bien y pagar. Y yo creo que eso es una cosa que en este país cambia un poco, pero que todavía falta como enseñarle a la gente a que cobre por su trabajo y al otro a que pague, ¿no? Entonces, finalmente esa cultura de te vamos a dar la oportunidad, yo no creo que sea tan buena a largo plazo, ¿no? Te vamos a dar la oportunidad, pero también yo tengo que pagar las cuentas. Entonces, creo que eso es importante como revisarlo como nación, pensaría yo.